abordar el tema de Túpac Amaru, destacada personalidad en el mundo revolucionario que ha sentado las bases de toda una opinión. Sin embargo, como ustedes saben, la historia tiene controversias, está en disputa. Hay muchos sectores conservadores que están reescribiendo la historia para justificar sus posiciones. Imagínense, los historiadores oficiales de la independencia del Perú no tomaron en cuenta a Túpac Amaru. Solo concentraron sus estudios de la independencia en la gesta de Bolívar y de San Martín. Ahora ustedes dirán, ¿y a qué se debe eso? Se debe al pensamiento colonial de los criollos. No se quiere reconocer el rol de los naturales en la independencia, por eso es que también existe esa leyenda en que los peruanos somos incapaces de luchar y han tenido que venir fuerzas de afuera, del exterior, para independizarnos. Y actualmente hay tendencias que desconocen la profundidad de lo que significa la revolución de Amaru. Y en ese sentido va este conversatorio que tenemos con ustedes para abordar este punto de vista. A mediados del siglo XVII, el mundo estaba convulsionado. Había una disputa por la hegemonía económica, social, político-militar entre el imperio inglés, el imperio español y el imperio francés, que eran los que dominaban el mundo por entonces. Y esas disputas hacían de que el mundo ingresara a una inestabilidad, a una incertidumbre. Más o menos lo que pasa ahora. Estados Unidos disputando la economía con China, disputando con Rusia en el terreno militar. No sabemos en qué va a acabar el mundo actual en esa disputa. Igual, en el siglo XVIII, esa disputa también era creciente entre los imperios. Y lógicamente eso originaba un conjunto de cambios, de mutaciones en el continente y en la humanidad. ¿Qué es lo que está erosionando a la hegemonía norteamericana? La economía china. La alta producción, la tecnología, el uso de energías renovables, etc. Más o menos algo parecido ocurrió en el siglo XVIII a mediados. En Inglaterra surgió la revolución industrial. El uso de la tecnología, el vapor era la nueva energía que permitía que la industria del telar y la industria manufacturera tuviera un crecimiento en la producción de la mercancía. ¿Y qué hizo Inglaterra? Exportar sus mercaderías. Cambiaron sus barcos de guerra por grandes barcos comerciales. ¿Cómo erosionaron la economía española, que era autárquica, que era elitista, parasitaria, que vivía del oro y la plata de sus colonias, pero que no producía gran cosa? Se introdujeron en América Latina en dos grandes puertos, en el Caribe y en La Plata. Y en vez de bombardear con cañones, bombardearon con mercadería. Mercadería de mejor calidad, mercadería más barata, y que generó también el surgimiento de un sector comercial importante en esas colonias. Fíjense, la disputa económica se resolvió desde el lado de la industria, desde el lado de la economía. ¿Quién erosionó? El imperio inglés, que terminó enterrando al imperio español. Y la respuesta española fue tardía. Reaccionaron muy tarde. Trataron de ingresar también a la producción de esas mercaderías, pero el aparato administrativo colonial era muy lento. Y además el pensamiento aristocrático de los españoles no permitían tener una visión de una burguesía industrial creciente que había por los lados de Inglaterra. Entonces las colonias empezaron a ser disputadas y ganadas por la hegemonía económica, productiva de los ingleses frente a la declinación aristocrática, feudalista, parasitaria de las colonias respecto a España. Miren, parecido a lo que ocurre, ¿a qué está dedicado China ahora? A producir masivamente, a vender, a tener puertos. Esa es la forma en que han erosionado a la hegemonía norteamericana. ¿Y eso qué cosa genera? Una configuración de una nueva época. Es decir, había un cambio de la humanidad tecnológica, industrial, militarmente, hacia un nuevo desarrollo, hacia una nueva etapa. Felipe, que era el rey español, era pues totalmente parasitario. Fue Carlos III que hizo algún ejercicio por modificar administrativamente sus colonias y el virreinato en el Perú.
Empezó a cambiarse los corregimientos por las intendencias, a abrir, por ejemplo, la participación de los naturales en las iglesias, en las órdenes misioneras, porque antes era prohibido. Empezaron a abrir algunos cargos militares para los naturales, para que pudieran llegar a determinados grados militares y pudieran acceder en algo al sistema administrativo. Pero eso fue lento y muy tardío. Pero España, en la guerra que tenía permanentemente con Inglaterra, necesitaba recursos. Y como no había sentado industria y producción, tenía que elevar los impuestos. ¿Y a quiénes elevaba los impuestos? A los criollos y a los artesanos, a los comerciantes, que les empezaron a aumentar los impuestos. Pero por otro lado también a incentivar y a profundizar la explotación del oro y la plata en Huancavelica y en Potosí, convirtiendo las mitas ¿en qué? En verdadero esclavismo. Los jóvenes que eran reclutados en los pueblos de los Andes eran llevados a la mina y prácticamente en 3-4 años morían por tuberculosis y otras enfermedades de hambre. Ya no salían de la mina de los socavones. Y eso generaba un descontento. Los naturales estaban totalmente descontentos con esa realidad. Los criollos, los comerciantes, los artesanos no querían pagar más impuestos. Pero el virreinato incluso militarizó su régimen político. Los virreyes en esa etapa empezaron a ser virreyes políticos y también militares de formación. ¿Por qué? Porque había que responder a las distintas rebeliones que empezaron a surgir. Miren, en todo ese periodo, en 1737 hubo una rebelión en Oruro. En 1742, Juan Santos Atahualpa se rebeló en la selva. En 1750 fue debelada un motín en Lima. En 1765, sublevación en Quito. 1760 al 66, varios conatos de rebelión en México. En 1776, declaración de la independencia en los Estados Unidos. 1780, rebeliones en La Paz y en Chile, en los primeros meses del 80. 1780, rebeliones en Arequipa y en Cusco, la rebelión de los plateros y de Bernardo Pumayal y Tamboaxo. Entonces, había una economía en disputa, una guerra entre España e Inglaterra, rebeliones. ¿Cómo se caracteriza ese periodo? Como el periodo del cambio de época. Está cambiando. Estaba pasándose en el mundo del feudalismo. ¿A qué? A la producción mercantil, al uso de la tecnología del vapor, al uso extendido de la mercadería de los telares y del hilado. ¿Quién avanzaba en esa vanguardia económica? Inglaterra, y lógicamente eso se expresaba en la disputa económica, política. Si ese es el contexto que hay en el mundo, en el continente, en el país, ¿Tupac Amaru era ajeno a eso? ¿Tupac Amaru desconocía eso? No, Tupac Amaru era un hombre informado, era una persona ilustrada. No se olviden, estimados amigos, que él fue preparado y tuvo una formación. Y si ustedes ven ese contexto de rebeliones, de disputas, hay dos grandes corrientes. Los que quieren solo reformas, los que quieren una autonomía respecto a España, pero hay los independentistas, los emancipadores. Llegan a la conclusión de que eso no es posible seguir manteniendo. No se puede seguir soportando los impuestos de la corona española. No se puede seguir esclavizando a los productores en las minas y en los obrajes, que se necesitan reformas y cambios sustanciales. Entonces, un sector de los criollos abriga la esperanza de que con las reformas y algunos cambios tal vez se pueda mejorar, pero la otra tendencia, producto de la práctica, es que se llega a la conclusión de la independencia. Y no es que Tupac Amaru escogiera uno u otro lado, no, señor. Las revoluciones son producto de una práctica. Las revoluciones no se hacen teórica o dogmáticamente. Las revoluciones se construyen. Es el contexto nacional, internacional y los hechos la que te llevan a plantearte posiciones de cambio y de transformación. Tupac Amaru fue preparado por su familia. Cualquiera no ingresaba al Colegio San Francisco de Borja. Había que tener recursos económicos, había que sustentar un pago de bienes a la iglesia, en esa ocasión a la Compañía de Jesús. Y su familia, porque Tupac Amaru quedó huérfano muy prematuramente, tuvo que costear, hacer un soporte para que el joven Tupac Amaru pudiera acceder
a la enseñanza del español, del latín, de las matemáticas, etc. Entonces, en su familia había pues conciencia del valor que significa el conocimiento y la preparación. ¿Ustedes creen que si la familia de Túpac Amaru hubiese sido una familia de ignorantes, sin recursos económicos, hubiese enviado a su hijo a un colegio de esta envergadura? No. Solo una familia que es consciente de su identidad es capaz de hacer eso. En segundo lugar, la legitimidad. No es pues como ahora la legitimidad de masas, no, la legitimidad se construye. Cuando los Túpac Amaru plantean de que ellos son descendientes de Túpac Amaru I, ¿qué cosa están buscando? No un abolengo, no solo un título, sino una legitimidad para obrar. Porque el derecho te generaba derechos en esa ocasión si tú provenías, digamos, de una familia importante, de un abolengo, de un apellido. Ese era el contexto. Por eso es que Túpac Amaru y su familia reclaman y ganan el cacicazgo de Surimana en Canas. Y hay una disputa, porque no vayas a pensar porque tú eres indígena y natural, ya eres un hombre bueno. No nos olvidemos que la gran mayoría de caciques y de indígenas que vivían en el costa, en la ciudad del Cusco, eran pues mercenarios, eran dependientes de la sojuzgación colonial. Y entonces todo el aprendizaje que tuvo Amaru fue también desplegada en ese sentido. Inició un proceso, es decir, reclamó sus derechos por la vía legal, acá en el Poder Judicial y luego en Lima. Y producto de esa conclusión, de esas disputas, llegó a la conclusión de que esa justicia no servía para nada, que no reconocía los derechos. Pero también, desde el lado de las relaciones, no olvidemos que Túpac Amaru pertenecía a una familia de comerciantes y de arrieros con muchos recursos económicos. Igual que él, había arrieros en distintas grandes ciudades del virreinato con quienes tuvo una estrecha relación, no solo económica, sino una relación de identidad. Y en el propio Lima, Túpac Amaru tuvo acceso a los criollos, a los mestizos, a Baquíjano y Carrillo, que era el personaje más importante de la Universidad de San Marcos, a Edgar Montiel, que era un comerciante, pero que era un hombre ilustrado que traía entre las mercaderías que traían desde Portugal libros como los Comentarios Reales. Los Comentarios Reales no llegó por la vía de España, llegó por la vía del contrabando que traían los ingleses y los portugueses a Buenos Aires. Estaban prohibidos los libros de la Ilustración y de los enciclopedistas. Diderot, Rousseau eran leídos en este virreinato. ¿Y cómo llegaban esos libros prohibidos? Por el contrabando. Miren cómo la economía mercantil erosionó la economía, erosionó la cultura y erosionó la dominación. Y Amaru entendió, fue parte de ese proceso. No fue un hombre marginal, no miró desde la ventana ese proyecto de transformación. Y fue en ese proceso que también elaboró un pensamiento que se va a empezar a aplicar ya en su vida práctica en la rebelión. Mucha gente dice, Túpac Amaru quería restaurar el incanato. Bueno, culturalmente se puede decir eso. ¿Era viable una restauración política, económica, en un mundo que había cambiado? No. Ya la economía colonial estaba erosionada por la mercancía, por la presencia de comerciantes, artesanos, mestizos, criollos. ¿Ibas a volver al pasado? No. Pero había que recoger el símbolo, la legitimidad, la conducción, la dirección. ¿Y eso cómo se podía hacer? A través de un relato, de un discurso, que es la que encabezó Túpac Amaru en ese sentido. Muchas veces dicen que Túpac Amaru fue alguien que peleó solo por el tema de los impuestos. Lean, estimados amigos, amigas, ahora se han abierto muchos archivos. Hay más información. Miren, recientemente están apareciendo cartas de Fernando Túpac Amaru. Se está actualizando el conocimiento de ese proceso en las familias, en los dirigentes, en los procesos colaterales que hubo con esa insurgencia. ¿Qué cosa dicen los edictos, los bandos de Túpac Amaru? Él habla de sus hermanos, de sus paisanos. Cuando dice paisanos, ¿a quién les está hablando? Está hablando a los criollos, a los que nacieron en el Perú,
a pesar de su origen español. Está hablando a los mestizos. Cuando habla hermanos, está hablando a los naturales. Cuando en su bando y en la acción práctica de la lucha revolucionaria cierran los obrajes, ¿a quién está beneficiando con eso? A sus naturales, a sus hermanos naturales. Cuando lucha contra la mita, contra los mitayos, el uso de los mitayos en las minas, ¿contra quién está luchando? Contra la economía extractivista de la colonia. ¿Y eso no es ser revolucionario? ¿Acaso hasta ahora los peruanos no seguimos luchando contra el extractivismo? Miren, ¿cuántos siglos ha pasado de la revolución de Amaru y el extractivismo sigue vigente en el Perú? ¿No era transformador, no era revolucionario luchar para que se acabe con ese extractivismo esclavista? ¿No era revolucionario luchar contra esos obrajes que sobreexplotaban hasta la muerte a los artesanos? Entonces, Amaru tuvo una visión amplia de país. Por eso es que en sus primeros edictos y en sus primeros bandos convoca a los criollos, a los mestizos, a los naturales. Pero como en toda revolución, cuando uno fija una posición, hay pues antagonismo. Era evidente que el virreinato no iba a aceptar ese cambio. Y los criollos, en vez de avanzar en la independencia, querían solo reformas. No entendían todavía el proceso, no habían madurado. Años después, 30, 40 años después, recién se lanzan a la lucha por la independencia varios de ellos. Igual en los caciques. Los caciques, pocos caciques de la zona del Cusco apoyaron a Amaru. La mayoría de los caciques eran subordinados, eran mercenarios, eran dependientes de la administración colonial, eran más papistas que el Papa. Los procesos judiciales que tuvo Túpac Amaru, los enfrentamientos económicos que tuvo Túpac Amaru, incluso los enfrentamientos militares, ¿quiénes lo encabezaron? Los caciques traidores, ¿no? Los caciques, los Choquehuanca en Azángaro, ¿no? Igual, los Rosas en Anta, los Betancur, toda esa camarilla de caciques que se creían de la alcurnia, se plegaron a la corona, defendiendo sus derechos y enfrentaron a Amaru. Y entonces hubo pues una polarización, Se dice que Túpac Amaru reventó porque tuvo que matar al corregidor y ahí hubo... Ese es un punto de partida. No olvidemos que Túpac Amaru preparó su resistencia cerca de 10 años. Porque él era comerciante y era arriero y caminó y sin teorizar mucho construyó una estrategia de posiciones. ¿Qué cosa es una estrategia de posiciones? En un territorio grande, tú no puedes movilizar pues tropas y ejércitos sin recursos, sin ejércitos. ¿Qué cosa es lo que tienes que hacer? Crear núcleos en cada pueblo. Y el virreinato era grande. Creando núcleos revolucionarios en cada ciudad, ¿qué cosa generaban? Dispersión del poder, desconcentración de la dominación. Esa fue la estrategia que trabajó Túpac Amaru. No lo habrá escrito, no lo habrá diseñado, pero esa es la realidad que nos muestra este proceso insurgente. Por eso es que cuando, por ejemplo, Túpac Amaru es derrotado militarmente, ¿dónde es el repliegue tupacamarista? Todo el alto, todo el altiplano. Resiste, porque eran las bases que se construyeron. Entonces, miren, sectorialmente, la mirada de Túpac Amaru era una mirada grande. Incluso hay otro tema, que Túpac Amaru debió haber capturado el Cusco. Ese es un debate de estrategia militar. Si la estrategia de Túpac Amaru era de posiciones, cambiar a una estrategia de movimientos, porque una estrategia de movimientos significa acción militar rápida, toma de localidades, no se podía pasar pues de la noche a la mañana. Porque el ejército de Túpac Amaru era un ejército de comuneros, de aylus, de trabajadores del campo. Era un ejército popular, no era un ejército regular, era un ejército popular. ¿Qué cosa eran sus armas, sus chaquitaglas, sus raucanas? Esas eran sus principales instrumentos de guerra. ¿Acaso tenía gran artillería, tenía fusilería? No. Si Túpac Amaru hubiese diseñado un enfrentamiento entre ejércitos regulares, no hubiese sido posible, porque los recursos y las armas no eran posible conseguir en ese escenario.
era una disputa política. Un grueso sector de revolucionarios habían llegado a la conclusión que la vía legal, que la vía del diálogo estaba agotado. Varias veces habían rechazado sus demandas de Túpac Amaru y otras demandas. Por ejemplo, una evidencia de que Túpac Amaru estaba informado del contexto nacional e internacional es que su primo, 3 años antes, viaja con una demanda a España. Viajan 2, uno de ellos su primo, llevando las demandas a la corona. Llegan, presentan y probablemente no vuelve el primo porque es asesinado en el camino. Entonces un hombre que tiene relaciones con los criollos en San Marcos, con los mestizos en Lima, en Arequipa, en La Paz, en otras ciudades y en otras latitudes, tenía pues una información del contexto nacional, internacional y por supuesto regional. Y es a partir de eso que también en el plano militar prepara su estrategia de posiciones, como hemos señalado, y no de movimientos. Y construye su ejército a partir de la realidad. No se construye pues un ejército porque uno quiere de manera subjetiva. ¿Cuál era el carácter del ejército de Túpac Amaru? Era un ejército popular, un ejército que peleaba con sus chaquitaglias, con sus araucanas, con sus lanzas. No era un ejército con artillería, con fusileros, como tiene un ejército regular. Era un ejército popular, un ejército irregular, sin mucho entrenamiento, sin mucha estructura y mandos. ¿Qué cosa es lo que había? Voluntad, ímpetu. Así trabajó su ejército y construyó su ejército Túpac Amaru. Y cuando en el Estado Mayor se da un debate, cuando hay una exigencia de Micaela exigiéndole, hoy hay que tomar el Cusco, porque de acuerdo a la posición y al entendimiento probablemente de Micaela y de otros, ellos pensaban que tomando el Cusco se iban a consolidar la revolución. Pero analicemos con frialdad a estas alturas. ¿Qué hubiese significado en términos militares tomar el Cusco? Los criollos ya se habían pasado de bando, o defendían a la corona. Los caciques traidores defendían a la corona y estaban reclutando tropas para combatir a Túpac Amaru. La iglesia estaba totalmente ya en contra de Túpac Amaru. Entonces el campo de batalla, el escenario de batalla en el Cusco no era favorable a Túpac Amaru. Y en esas condiciones, tomar el Cusco era un acto más simbólico, más político que militar. A ver, suponiendo que se hubiese tomado el Cusco, probablemente el Cusco hubiese sido cercado por las fuerzas realistas y aniquilado la tropa. Y entonces hay un debate. ¿Qué hacemos? Y Túpac Amaru toma una posición correcta y dice, ¿saben qué? Hay que volver a nuestras bases, donde somos fuertes, tenemos que volver y por eso regresan. Lamentablemente, son alcanzados rápidamente por un ejército realista que llega de refuerzo y las tropas de los caciques traidores. Porque si Túpac Amaru hubiese regresado al altiplano, tal vez otro hubiese sido el escenario. Por eso es que quien continúa desde el punto de vista político y militar la revolución en el altiplano y en el Alto Perú es Diego Cristóbal, que era parte de la estrategia Túpac Amarista, con Túpac Katari, etc. Entonces, estimados amigos, estamos pues ante una gesta revolucionaria, no estamos ante una gesta rebelde, como que se menosprecia también la calidad revolucionaria de Túpac Amaru. Su programa, como hemos dicho, era un programa de transformación, de emancipación. No es que el primer día ya pensaba así, no, va construyendo su ideario, va construyendo su lógica libertaria, va construyendo su estrategia en la lucha, como hace todo revolucionario. Una cosa es pues la teoría y otra cosa es la práctica. Y entonces, Túpac Amaru es el padre, por ejemplo, de una formulación de todas las sangres. Cuando habla de sus hermanos criollos, de sus paisanos, de sus hermanos naturales, cuando liberta a los negros antes que Ramón Castilla, cuando cierra los obrajes, que es el esclavismo en las ciudades, cuando pelea contra la mita y años después la colonia
tiene que derogar y hacer desaparecer la mita porque morían miles de compatriotas enterrados en los socavones de la mina. Y finalmente, lean ustedes los documentos de la sentencia de Túpac Amaru. Es muy significativo, porque las medidas que toman no son medidas comunes, son medidas estratégicas y profundas. Por ejemplo, en el tema del respeto a la legitimidad de la corona. Esa revolución cuestiona en la parte final a la monarquía y plantea la independencia, la emancipación. En el terreno económico destruye a la estructura básica del extractivismo que son las mitas y los obrajes. Plantea una pluralidad para construir un nuevo país y no una regresión como nos pretenden también. Túpac Amaru quería restaurar, no quería restaurar, señor. La realidad ya era otra y había que trabajar en ese contexto. Cuando, como medidas represivas, también prohíben el uso de la vestimenta, el uso del idioma quechua, la prohibición de los comentarios reales. ¿Ustedes creen que si esa revolución de Túpac Amaru hubiese sido pequeñita, pasajera, hubiesen tomado medidas extraordinarias de esa naturaleza? No, no pues. Y concluyendo, el contexto internacional estaba en una época de cambio o cambio de época en el mundo, en el continente, en el país. Y la generación de Túpac Amaru asumió el reto. Porque en las verdaderas revoluciones o se triunfa o se muere. Esos son los revolucionarios de verdad. Y entonces no podemos desconocer, y hasta ahora las lecciones de Túpac Amaru caminan en esa dirección. Miren, Velasco Alvarado en 1969 tuvo que promulgar la reforma agraria, una cosa que ya había dicho: el patrón no comerá de tu pobreza. Y se repartieron las tierras. Miren, siglos después. Todavía no hemos logrado construir en el Perú y estamos en una profunda crisis porque no somos capaces de construir una nación integrada, una plurinacionalidad siendo diversos. Ha regresado el racismo, ha regresado la persecución, el autoritarismo. Hasta nuestro idioma sigue siendo postergado y marginado. Y entonces, las cosas por que luchó Túpac Amaru siguen vigentes. ¿Y por qué son vigentes? Porque son transformadoras, porque son revolucionarias. Gracias.